a explicitar entonces, porque veo que hay dudas sobre la rúbrica que deben presentar. Hay algunos alumnos que me han enviado rúbricas que las han respondido y no son las rúbricas que corresponden entregar, sino que han respondido de pronto las rúbricas que yo utilizo para evaluar. Por eso les pido que se fijen bien en la sección trabajo práctico número 4, evolución del pensamiento administrativo, que está dentro de la unidad 3 del aula. Cuando buscamos los materiales en el aula, entramos a la sección que dice trabajos y ahí buscamos la unidad 3 y dentro de la unidad 3 tenemos una sección que dice trabajo práctico número 4. Si nosotros ingresamos ahí, tienen ustedes explicitados los temas que se expusieron y qué grupo tenía asignado cada tema. Y a su vez está explicitado también la conformación de cada grupo. Entonces ahí ustedes tienen los elementos, la información que necesitan para llenar la rúbrica de coevaluación. ¿Sí? Fíjense que también ahí debajo al pie les aclara de que son varias las rúbricas y he juntado todas las rúbricas en el aula. Pero en realidad hay rúbricas que las empleo yo como profesora para corregir. Hay otras rúbricas que ustedes la van a tener que responder por grupo, es decir, trabajando grupalmente, que es la rúbrica de coevaluación. En esa rúbrica de coevaluación ustedes tienen que evaluar a los otros grupos. En total son 9 grupos, entonces a cada grupo le toca evaluar a los 8 restantes. No se evalúa a sí mismo, ¿sí? La coevaluación es evaluar a los pares, a los compañeros. Ahí tienen la rúbrica y fíjense en el archivo de Word que dice rúbrica de coevaluación. ¿Está? Porque están respondiendo rúbricas que no les toca responder a ustedes, sino que son las que yo utilizo para corregir. Entonces, ojo con esto. Ahí fíjense bien para poner los números de los grupos y para saber a quién estamos evaluando y también relacionamos cuál es el tema que expuso cada grupo. Acá tienen toda la información. Además está aclarado ahí al pie, dice, bueno, hay rúbricas que tiene que llenarla la profesora, hay rúbricas de autoevaluación, hay rúbricas que las va a completar el coordinador, como les había dicho en clase, el coordinador del grupo, evaluando el trabajo del grupo, y va a haber rúbricas que tiene que completar cada estudiante a nivel individual porque son de autoevaluación. Y están las rúbricas que utilizo yo como profesora para corregir. ¿Cuáles son las rúbricas que yo utilizo para corregir todas las producciones que ustedes entregaron? Ustedes tenían que entregar un documento de Google donde debía constar el informe con toda la información que ustedes buscaron y prepararon sobre el tema. La rúbrica que yo voy a utilizar para corregir el informe es esta, que está acá, que dice matriz de valoración de un reporte. Esa matriz es la que me permite a mí corregir, ¿ven? Acá tienen del Google, tenía que contener un informe escrito, entonces un informe tiene una introducción, fuentes de información y demás, cumplimiento de consignas, es decir, con esta rúbrica yo voy a evaluar casualmente el informe que ustedes presentan en el documento de Google, que por favor adjúntenme los vínculos, los secretarios de cada grupo, porque tengo que corregir y entregar hoy. Ya me mandaron un mail de dirección pidiéndome las notas. ¿Sí? Bien. Este otro archivo que está allá arriba es el archivo de las pautas, es decir, eso ya está, ya lo vimos, las pautas del trabajo práctico. No nos confundamos, ¿sí? Después yo como profesora utilizo esta rúbrica para evaluar presentaciones multimedia, porque ustedes hicieron una presentación en Canva, ¿sí? Bueno, entonces esta rúbrica que dice para evaluar presentación multimedia, es decir, la voy a utilizar yo, se las presento para que ustedes conozcan de antemano, porque eso es lo que corresponde, cómo es que los voy a evaluar, ¿sí? Pero no porque ustedes tengan que completar esa rúbrica. Y fíjense en los títulos allá arriba tienen el título del archivo y dentro del archivo yo siempre pongo el título que identifica el nombre de la rúbrica
para qué se utiliza esta rúbrica, qué se evalúa con esta rúbrica. Así que fíjense, para no responder en forma errónea. Volviendo al aula, entonces a la sección de trabajo práctico número 4, entonces les estoy mostrando las rúbricas que yo como profesora voy a utilizar y que ya me las han fotocopiado de dirección y ya las tengo en mi casa y estoy haciendo la evaluación. A ver, la otra rúbrica que yo utilizo para casualmente evaluarlos a ustedes es esta otra que está acá debajo, que dice rúbrica para evaluar trabajo colaborativo grupal. Entonces yo acá lo que hago es evaluar cómo se desempeñaron ustedes como grupo, cómo trabajaron en forma colaborativa, y eso es una actividad que propusimos para trabajar en grupo, porque es importante que ustedes aprendan a trabajar con otros y aprendan a hacer un trabajo colaborativo, cooperativo, y eso se llama aprendizaje cooperativo. Esta rúbrica yo la empleo para hacer una valoración sobre el desempeño del grupo, cómo asumieron los roles, si se distribuyeron los roles, si hubo participación, si hubo responsabilidad compartida, cómo trabajaron ustedes, cómo se los vio trabajando en clase, porque una clase que yo los vi trabajar y cómo fueron haciendo las actividades. Después aparte yo fui hablando con los coordinadores, con distintos integrantes de los grupos, y fui también tomando conocimiento de algunos problemas y algunas cosas que hubo en los grupos, que eso va a ser contemplado acá en esta rúbrica, ¿sí? Entonces esto me corresponde a mí, eso es lo que utilizo yo, eso no lo tienen que llenar ustedes. Después, ¿qué más tienen? Volviendo a la sección de trabajo práctico número 4. ¿Qué tienen acá? El libro que les había expuesto yo de Chavenato como bibliografía para complementaria, como para ampliar, que está todo en PDF. Y después, ¿qué tenemos? Vamos a lo que tienen que hacer ustedes ahora, como puede ser a nivel grupal o a nivel individual. Vamos a ver lo que se va a hacer a nivel grupal. ¿Qué deben responder como grupo entre todos los integrantes? La rúbrica de coevaluación. Ahí ustedes tienen que responder marcando una cruz acá en cada tablita de acuerdo a su opinión, ¿no? Es decir, ¿qué interés despertó la exposición del grupo que paso a exponer? En este caso dijimos, son 9 grupos. Ustedes tienen que evaluar a los otros grupos, o sea que terminarían evaluando a 8 grupos. ¿Está? Entonces acá falta un rengloncito que diga grupo 8, yo lo voy a agregar acá en el archivo que está en el aula. El que ya lo completó, hay alumnos que lo agregaron a mano, en lapicera, y lo imprimieron y me entregaron la rúbrica la clase pasada. Hay otros alumnos que me pasaron la rúbrica agregando el grupo en el archivo de Word, porque se agrega ahí una fila más a la tabla. Y lo agregaron en grupo 8 y evaluaron. Pero tengan en cuenta que esos números que yo pongo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coincidan, ¿no?, con el grupo que ustedes están evaluando, ¿sí? Por eso ahí tienen el listado de integrantes de cada grupo, el número de cada grupo, el tema asignado a cada grupo, para que no haya error. Ustedes tienen que evaluar poniendo una crucecita, o sea que es rápido llenar esto. Por favor, llénenlo y remítanlo. Tienen que adjuntarlo ahí en el aula, ¿sí? Tienen que adjuntar el archivo en el aula. Todos los archivos que les estoy pidiendo los tienen que adjuntar en el aula. Los archivos con las rúbricas que ustedes tienen que evaluar a los otros grupos. El archivo con lo que van a hacer ustedes, la autoevaluación cada uno. Y el archivo de la evaluación que va a ser el coordinador de cada grupo. Eso lo adjuntan en el aula. Como así también les pido que adjunten el archivo con las actividades de cierre. Algunos me las dieron en soporte papel en la clase, hay otros grupos que no me las dieron y las han adjuntado. Por favor, fíjense todos, porque yo ahora me voy a fijar si todos entregaron. Y ya hoy es el último día, ¿eh? No hay más plazo. El que no entrega, bueno, eso significará puntos menos en la nota final, ¿sí? Y recuerden que yo hago una evaluación del grupo, pero también hago una evaluación a nivel individual, ¿sí?
Por eso no van a recibir todos la misma nota. Tiene peso la exposición individual que hizo cada uno y el desempeño que tuvo cada uno cuando se trabajó en clase. Eso es lo que tiene más peso. Y después también el hecho de que yo he visto más a ciertos compañeros preocupados por entregar y por hacer las actividades, y también voy a tener en cuenta eso. Y he visto a otros menos preocupados y también voy a tener en cuenta eso. Bueno, entonces los criterios son interés que despiertan, presentación del tema, tiempo de exposición y material de soporte. Eso lo entregan una rúbrica por grupo y la adjuntan en el aula. Listo, salgo de ahí. ¿Qué otra cosa tienen que hacer ustedes o que les toca a ustedes? Este archivo, vamos acá, este que dice formularios de evaluación del trabajo grupal. Este archivo, que está incluso con un color así gris. Vamos a ingresar. Este archivo lo llena en parte el coordinador y hay una parte que es individual de cada integrante del grupo. ¿Cuáles son los formularios que llena el coordinador? El formulario 1, donde el coordinador va a poner grupo tanto, el número del grupo, va a poner cuando dice para el plan de trabajo número, tienen que poner 4, y estuvimos trabajando desde septiembre hasta octubre en este trabajo práctico. Entonces pongan del tal fecha de septiembre del 2023. Entonces pongan desde septiembre a octubre, el 31 de octubre del 2023. Septiembre, no me acuerdo en este momento bien la fecha que empezamos a trabajar en clase, y pongan septiembre del 2023 al 31 de octubre del 2023. Acá van a detallar los 4 integrantes donde dice miembro, el cargo que tiene cada uno, es decir, secretario, coordinador y participante, los otros, y al costado, o en la tercera columna, van a detallar las funciones que tuvo cada uno en general. Es muy en general, no entren en detalle porque después hay otros formularios donde se detalla más esto. Después, ¿cómo se hizo la división de tareas entre los integrantes del grupo? Entonces ponemos coordinador, secretario, participante. Cuando dice miembro es el nombre del estudiante, ¿sí? Cuando dice miembro es el apellido y nombre del estudiante. Cuando dice cargo es secretario, coordinador, participante. En el primer cuadro es que poner las funciones que ejerció cada uno, y en el otro cuadro hay que poner específicamente, ahí sí detallamos cuáles fueron las tareas que hizo cada estudiante. En cambio, en el primero, donde dice funciones, ponemos las funciones así muy general, el detalle que vamos a hacer. En cambio, donde dice tareas realizadas, ahí sí detallamos bien qué hizo cada uno concretamente en todo ese periodo que va desde septiembre hasta el 31 de octubre. Bueno, ahí abajo se pone el nombre y apellido y nombre del coordinador y su firma, y la fecha en la que presenta esta rúbrica, no la fecha de que se hizo la exposición, sino la fecha de presentación de la rúbrica. Seguimos. Formulario entonces, el 1 lo llena el coordinador. Formulario 2, el formulario 1. El formulario 1 después evalúa cómo fueron las reuniones que hicieron entre ustedes, los contactos, las interacciones que ustedes tuvieron en donde se pusieron de acuerdo para hacer cosas del grupo. Entonces ahora vamos a evaluar, por eso dice formularios de evaluación de las reuniones del grupo. Esto lo va a llenar el coordinador, y ahí fíjense que lo dice, lean bien el instructivo, dice: el coordinador de la reunión deberá completar los formularios propuestos una vez que haya consultado sus opiniones e impresiones al resto de sus participantes. Hay algunas cosas que el coordinador tiene que completar, o sea, habiendo hablado con sus compañeros y habiendo alcanzado un acuerdo con sus compañeros de qué es lo que va a consignar. ¿Sí? No es que esto que el coordinador pone todo así de forma arbitraria, ¿sí? Y solamente considerando su opinión. Entonces ahí se aclara que el coordinador tiene que consultar para consignar ciertas respuestas.
¿Qué salió bien en la reunión o en las distintas reuniones? Puede haber sido más de una. ¿Qué podría haber salido mejor? ¿Cómo podemos mejorarlo en la próxima reunión? Después viene esto que acá se ha corrido un poco por el tema de que estoy abriendo el archivo digamos, en el Google Classroom. Google Classroom siempre les cambia la vista o el diseño un poco de los documentos. Si ustedes lo descargan el archivo, ahí se va a abrir como archivo de Word y esto va a quedar ordenado. ¿Cómo es esto? Esto es un tipo de pregunta que se utiliza que se llama el continuo o los tipos de preguntas de Likert, porque es el autor que las propone, ¿no? Es decir, esto consiste en poner, como ustedes ven acá, dos conceptos que son antagónicos, diametralmente opuestos. La reunión es productiva o la reunión es pobre, el que está acá. La reunión fue muy coherente o sin hilación. La reunión fue participativa o apática. La reunión fue corta o fue larga. Y se ponen en el medio una serie de numeritos para que uno marque con un círculo cuál considera que ha sido la apreciación, digamos. Si observa la reunión y dice entre productivo y pobre, a ver, ¿qué me pareció que pasó? Entonces se ponen 6 números, ahí. Ahí se corrió 7 números y ahí ustedes van a señalar con un círculo, van a marcar el número que corresponda. 1 sería que la reunión fue muy coherente. El 7 sería que la reunión fue sin hilación. El 4, que es el valor del medio, es una apreciación indefinida, es decir, la reunión no fue ni muy coherente y tampoco no fue sin hilación. El número 4, que es el valor central, el número central que queda ahí en esa escala, indica una indiferencia, es decir, no me pareció ni productiva ni sin hilación, o no me pareció muy coherente o sin hilación la reunión. No sé, no lo puedo calificar. Es una situación, digamos, de indiferencia. Entonces, bueno, si yo considero que fue muy coherente, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo? O marco 1, que sería lo máximo, o marco 2, porque a lo mejor me pareció muy coherente, pero no tanto, o marco 3, me pareció muy coherente, pero tampoco tanto, ¿sí? Y me voy para el otro lado. 7 sería, bueno, sin hilación, la reunión pobre, apática, muy larga, por ejemplo, la reunión que hicimos para tratar los temas del trabajo práctico y distribuir tareas y ponernos de acuerdo. Pero a lo mejor, bueno, no fue 7 tan sin hilación la reunión. Puedo marcar 6, me pareció no tanto, estuvo mal, pero no tanto. Y 5 sería, bueno, hubo muchas cosas que estuvieron mal, pero hubo cosas que estuvieron bien. Entonces, bueno, no me pareció tan sin hilación. ¿Ven? Sirve para marcar el círculo y para dar una idea, digamos, de la intensidad, es decir, en la respuesta. Entonces se ponen dos conceptos antagónicos, se ponen estos valores en el medio para que uno marque con un círculo y a su vez estos valores justamente son un número impar para obviamente tener un valor central como es el 4, que indica que ni fue muy coherente la reunión ni fue tampoco sin hilación, estuvo ahí la verdad que no sé, no puedo calificarla, ¿no? Una posición, digamos, neutral, de indiferencia. Bueno, ahí el coordinador, bueno, tiene que firmar, obviamente, poner la fecha en la que entrega la rúbrica, número de grupo, y ahí aclarar si hicieron, por ejemplo, dice reunión número, ahí aclaren cuántas veces se reunieron, entonces pongan, tuvimos 3 reuniones, entonces reunión 1, 2 y 3. Y después viene acá otro formulario en donde también hay que marcar una escala de apreciación. Entonces, las escalas son totalmente, mucho, poco, nada, y frente a cada pregunta que se plantea acá en columna, ustedes tienen que marcar con una cruz.
Dice, los temas se han desarrollado con claridad, buscando orientaciones y alternativas para su aplicación. Bueno, entonces ahí ustedes tienen que mostrar el grado de acuerdo que tienen con esa pregunta, ¿sí? A ustedes los temas se han desarrollado de tal manera. Entonces ustedes tienen que decir, estoy totalmente de acuerdo con eso, mucho, muy de acuerdo, poco o nada. Los temas se desarrollaron totalmente, mucho, poco o nada. Después la pregunta de abajo, ¿en qué grado se logró acuerdo sobre los problemas y colaboración para las soluciones? Bueno, decimos totalmente, no hubo ningún problema, se logró un acuerdo unánime, no hubo diferencias, ni peleas, ni nada. Pudimos hacer, negociar entre todos y pudimos hacer en todos lo que queríamos hacer. Totalmente o mucho, logramos gran parte de acuerdo, poco o nada. Eso en relación al contenido de las reuniones. Después la otra es valorar la dinámica que se dio entre las reuniones. Es decir, el contenido de la reunión se enfoca a ver los temas, si se desarrollaron o no, en qué grado se lograron acuerdos y que pregunta también si cada participante asumió sus compromisos o responsabilidades. En cuanto a la dinámica de la reunión, que ahí está marcado con amarillito, ¿cuáles son las preguntas que le plantea a ustedes? ¿Existieron posibilidades para la participación de todos los presentes? ¿La reunión se desarrolló en orden, respetando tiempos y formas de trabajo? ¿Considera haber invertido bien su tiempo personal durante esta reunión? ¿Administró bien el tiempo? ¿Bien hacer? Y entonces ustedes marcan una cruz. Totalmente, mucho, poco, nada, frente a esas preguntas. El coordinador, entonces, es el que va a ir llenando, vuelvo a reiterar, el coordinador va a ir llenando este formulario, va a poner su nombre, firma, fecha en la que presenta el formulario, pero para responder estas preguntas, obviamente, fíjense en las preguntas, hay que hablar con el resto del grupo, es decir, el coordinador no puede responder arbitrariamente esto. Bueno, después seguimos. Formulario de reflexión sobre las actuaciones del grupo. Este también lo llena el coordinador. Vamos a ver, vamos a hacer una revisión de lo que pasó en el grupo, ¿sí? Si hubo diálogo, cómo se trabajó. Entonces, vamos a ver. Primer ítem, cumplimiento de las normas del grupo, eso es lo que vamos a ver. Si hubo respeto, si hubo buenas relaciones, solidaridad, compromiso, participación, capacidad de escucha, de diálogo. Cumplimiento de los objetivos propuestos por el grupo. Dijimos, cada grupo tiene que ponerse objetivos. Siempre en una tarea que yo enfrento tengo que ponerme objetivos primero, porque a partir de ahí voy a ver qué hago y cómo administro los tiempos, cómo administro los recursos de los que dispongo para hacer esa tarea. Entonces ahí, bueno, vamos a analizar estos aspectos en relación al trabajo del grupo. Y dice, cumplimiento de los objetivos propuestos por el grupo. Con respecto a la realización del plan de trabajo, o del trabajo que vendría a ser el trabajo práctico, con respecto a la realización de las tareas encomendadas a cada uno, porque el coordinador tiene que hacer eso, una distribución de tareas. Con respecto al cumplimiento de las fechas, ¿entregamos todo en tiempo y forma? A mí me parece que no. Entonces ahí vamos a tener que revisar un poco eso para los próximos trabajos. Entonces, ahí el coordinador va a ver estos criterios que tiene que analizar en relación al cumplimiento de las normas y el cumplimiento de los objetivos propuestos por el grupo, y después en este recuadro que está aquí debajo, el coordinador va a redactar y consignar el comentario que abarque, digamos, una apreciación sobre el cumplimiento de las normas del grupo y el cumplimiento de objetivos. Ahí les dice, consignar aquí debajo comentarios que hayan realizado los integrantes del grupo en torno a estos temas y que se quieran destacar. El coordinador deberá dejar constancia de lo acontecido en este intercambio grupal consignando comentarios generales. Tampoco es que se pongan a hacer un detalle pormenorizado día por día. Mi compañero pestañeó, el otro trajo una hoja amarilla. O sea, no se trata de eso, sino comentarios generales en donde se pueda hacer apreciación del cumplimiento de estos criterios que están acá. Bien, coordinador firma, pone su nombre y fecha de presentación.
El formulario que sigue. Bueno, a ver, la presentación sobre, digamos, la presentación, perdón, del informe global del grupo, se llama este formulario. Acá, ¿qué va a hacer el coordinador? Va a escribir un texto acá, en este recuadro que se presenta, en donde va a hacer una apreciación, por eso es un informe global sobre el trabajo del grupo, va a hacer una apreciación de cómo es que trabajó el grupo en todo este plan de trabajo que se implementó, como dijimos, de septiembre al 31 de octubre, para hacer el trabajo práctico número 4, evolución del pensamiento administrativo. Bien, acá el coordinador, ¿qué va a tener en cuenta? Cómo se dieron las relaciones interpersonales, el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad que asumió cada uno, cómo se organizó el trabajo, cómo se organizaron y administraron los tiempos, qué resultados obtuvieron, conductas individuales, a ver que aparezcan ahí que sean dignas de destacar, o bien poner que todo el grupo se comprometió, o bien destacar algunas faltas de compromiso también, ¿sí? Cómo fue el trabajo individual, cómo fue el clima de trabajo en el grupo, cómo se llevaron, cuáles fueron las relaciones que se dieron, fueron armónicas, hubo mucho conflicto, problemas para decidir, problemas para ponerse de acuerdo. ¿Cuáles consideran que son los aspectos que deben mejorarse para los próximos trabajos? ¿Cuáles son los logros que deberían alcanzar en los próximos trabajos? Porque la idea es analizar lo que hicimos para mejorar para los siguientes trabajos, porque si no, analizar para qué, no tiene sentido. Después tenemos cuestiones que quedaron pendientes, situaciones que surgieron, impresiones y opiniones del coordinador, etcétera, y lo que ustedes quieran consignar que ayude a presentar como un informe o una apreciación global, general, de todo lo que hizo el grupo en este tiempo para completar el trabajo 4. Bueno, el coordinador firma, fecha de presentación. Después viene el formulario 3. En el formulario 3 también el coordinador debe llenar la ficha, pero obviamente, o este formulario, pero obviamente habiendo conversado y llegado a un comentario, un acuerdo con sus compañeros. Por ejemplo, quien no haya realizado esto, quien no haya conversado o que no tenga los elementos, estaría bueno que de pronto hagan ahí ustedes una videollamada por WhatsApp, unos minutos, y se pongan de acuerdo cómo van a responder estos formularios. El coordinador organiza una videollamada, de pronto en WhatsApp o algún tipo de aplicación. Bueno, pueden hacer no sé, en Discord, no sé en qué grupos tienen ustedes, qué aplicaciones usan para ese tipo de mensajería. Y ahí pueden hacer de pronto un grupo, bueno, pueden hacer en la parte de Messenger también. Y ahí se juntan ustedes, o con alguna también de las aplicaciones para videoconferencia, pueden hacer una videoconferencia cortita, 15-20 minutos, para ponerse de acuerdo en las respuestas a dar en estos formularios, que las va a llenar el coordinador, pero obviamente tiene que consultar ciertas cosas o haberlo conversado, por lo menos así sea generalmente, con los compañeros. Bien, acá vamos a poner en esta parte, en cada uno de los criterios que se está evaluando o se está considerando para hacer la evaluación, vamos a poner números del 1 al 10. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo vamos a poner en esas líneas que están ahí, esos rengloncitos que aparecen a la par de cada criterio. Bien, entonces esta planilla la llena el coordinador, pero obviamente habiendo conversado con todo el grupo y obviamente también analizando, el coordinador tiene que hacer un análisis porque será su tarea coordinar, distribuir tareas, ver el trabajo del grupo, ver que todos asumieran la responsabilidad, administrar tiempos. Entonces, a ver, ¿cómo se califica el esfuerzo y compromiso? ¿Con un 1, con un 2, con un 3, con un 4, con un 5, 10? La iniciativa y el interés, el consenso y el diálogo, ¿sí? La responsabilidad individual, la amplitud de los materiales y recursos utilizados, la búsqueda de información, la forma de presentación de los trabajos, cómo fue que los presentaron, cómo califican, cómo fue esa presentación. Fue una presentación prolija, con calidad, estaban todas las consignas cumplidas, se cumplieron las pautas de presentación formal. Bueno, ¿cuáles fueron cuál fue el cumplimiento de las pautas fijadas por el docente? Bueno, acá he tenido que andar por detrás pidiendo y pidiendo en los trabajos, ¿no? Eso a tenerlo en cuenta.
Aparte, seamos realmente objetivos en las valoraciones, no estemos poniendo 10, 10, 10, 10 a todo, ¿no? Bien, porque siempre hay algo para ver y para revisar para los próximos trabajos. Después, como grupo, consideramos que, y acá también hay que establecer una escala de valoración del 1 al 10. Nos hemos tenido que forzar. Bueno, consideran hubo mucho esfuerzo, nos costó este trabajo, es decir, o nos costó porque no nos poníamos de acuerdo y no podíamos trabajar verdaderamente como un grupo. Hemos cumplido con las pautas, tendríamos que haber trabajado un poco más, no pensamos que tendríamos que trabajar tanto, necesitamos hacer una revisión y replantear nuestro trabajo en equipo. Bien. Después también hay que evaluar los resultados que obtuvo el grupo, también con una valoración del 1 al 10, que lo van a marcar también en el rengloncito que tienen al costado, a la izquierda, o bien lo van a marcar a la derecha, pueden anotar el numerito a la derecha. El numerito que corresponda a la apreciación que ustedes hacen y tienen para valorar del 1 al 10. Siempre en la valoración del 1 al 10, el 10 es lo más favorable, ¿sí? O el mejor resultado o la mejor calificación, y el 1 es la menor calificación o la peor calificación que se puede dar a un criterio. Hemos conseguido los objetivos propuestos, hemos aprovechado los tiempos, cumplimiento de lo asignado a cada integrante, hemos logrado finalizar todas las tareas, hemos logrado organizar el trabajo, coordinar las tareas, pudimos trabajar en un clima de entendimiento y respeto mutuo, arribando a acuerdos beneficiosos para el grupo. Bueno, ahí ponen el número. Y hasta ahí llegó la tarea del coordinador. El coordinador, dijimos, completa después de haber conversado con el resto de los integrantes del grupo sobre qué consignar en este formulario. Y que sea la verdad, ¿no? Responda objetivamente a lo sucedido. Y acá aparece este formulario 4, véanlo por favor bien, así lo toman en consideración, que dice formulario 4, cuando dice evaluación del plan de trabajo número es 4, que es el número de trabajo práctico, ahí dice grupo número, tienen que poner el grupo de ustedes, y en este caso van a evaluar las actitudes individuales, y como habla de las actividades, de las actitudes individuales, este formulario debe ser llenado por cada uno de los integrantes del grupo, ¿sí? En este caso, el coordinador, cuando presente este archivo, llenará el suyo. El coordinador, cuando presente este archivo, llenará los anteriores, que tenía que llenar consultando previamente al grupo, y completará estos y manda el archivo completo. Pero este formulario 4 y el que viene, el 5, son individuales. Es decir, que ahí el coordinador manda el archivo digital que yo les proveo en el aula, manda acá lo suyo. Después, cada integrante del grupo tendrá que copiar y pegar este formulario 4 en un Word o en un documento de Google, que lo puede juntar ahí a través del aula, que el aula da la posibilidad de crear documentos de Google en blanco, ahí nomás, y uno los crea y ahí copia y pega y responde y manda. Después tienen que pegar el vínculo. Recuerden que si hacen las cosas en un Word, tienen que adjuntar el archivo en el aula. Si copian y pegan y hacen un documento de Google, que sería práctico porque el aula nos da la posibilidad de hacer documentos en blanco ahí rápidamente, si eligen esa opción, no se olviden de copiar y pegar el vínculo del documento de Google donde peguen estos formularios individuales, porque si no yo no lo recibo, Y acuérdense de copiar y pegar en el documento de Google, copiar y pegar el vínculo, y después el documento de Google tiene que estar compartido de forma tal que yo lo pueda abrir, ¿no? Me lo tienen que compartir y me tienen que otorgar los permisos para que yo pueda ingresar. ¿Sí? Lo pegan en el aula y ponen cualquier persona que tenga el vínculo, qué sé yo, lo puede abrir. Pongan esa opción para que yo lo pueda abrir y dejar ahí algún comentario dentro del documento. Fíjense que yo les estoy pidiendo esto y quiero leer todo esto para ver qué problemas hubo en el grupo, porque vamos a seguir con trabajos también grupales. Vamos a hacer una evaluación escrita, les había dicho yo, pero también vamos a seguir con trabajos grupales y también tengo que ver la cantidad de clases porque hay bastantes actividades. Ayer mandaron el cronograma de noviembre
y hay bastante actividades, hay suspensiones de clase y nosotros tenemos clase los martes nomás. Entonces ya voy a ver, porque yo para tomar una prueba individual tengo que hacer un desarrollo de los temas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar ahí en función de ese cronograma que han enviado de noviembre. Bueno, a ver, evaluación de las actividades individuales. Esto le toca a cada uno. Es decir, que de cada grupo tiene que haber 4 de este formulario cuarto y el quinto. O sea, tiene que haber 4 respondidos y adjuntados en el aula por cada grupo. ¿Por qué? Porque son 4 integrantes y esto lo tienen que responder en forma individual. Recuerden, copien y peguen esto en un Word nuevo, en un nuevo Word que hagan o en un documento de Google. Se hace en un documento de Google, copien el vínculo y acuérdense de darme los permisos. Se hace en un documento de Word, se adjunta en el aula. Se tiene que adjuntar en el aula, en la sección que cada uno de ustedes tiene dentro de trabajo práctico número 4. Es la sección que ustedes tienen ahí para hacer la entrega de trabajos y de producciones. Bien, el formulario 4 va a evaluar las actitudes individuales. Tienen que marcar con una cruz nomás, así que es rápido esto. Marcar con una cruz la opción elegida. La misma debe ser completada por cada integrante del grupo, lo que decíamos. Y ahí va, ¿cuáles son las actitudes que se van a evaluar? Y ahí ustedes tienen que decir, acá digamos en columna, tienen ustedes las actitudes, acá en esta primera columna, y después en las restantes columnas tienen las escalas de valoración. Y ahí tienen que valorar, no lo hago, no me gusta es lo que prefiero. Por ejemplo, saber escuchar, no lo hago, no me gusta o es lo que prefiero. Proponer ideas, ayudar, organizar, explicar, aceptar las opiniones de los demás, dialogar y participar. Ahí en este formulario, bueno, es decir, iría a la firma del coordinador, porque el coordinador tiene que controlar que cada integrante cumple su parte. Por eso el coordinador debería controlar que cada uno presente este formulario 4 de autoevaluación individual. Bueno, si no, el coordinador de pronto no lo puede firmar porque no se pueden encontrar ni nada por el estilo. Bueno, no importa, es decir, por lo menos que el coordinador sepa que ustedes han entregado, es que el coordinador aparte controle que ustedes hayan entregado. Y lo que sí tiene que estar la firma de ustedes y la fecha en la que presentan el formulario, que tiene que ser hoy. Bien. Después, formulario 5. ¿Qué evalúa acá cada alumno? El trabajo que hizo. En el anterior evalúan sus actitudes, es decir, qué compromiso tuvieron frente a la tarea, con qué actitud emprendieron la tarea, ¿no? Es decir, qué predisposición o qué disposición tuvieron para trabajar. Y normalmente cuando hacen trabajos grupales, les gusta escuchar, no les gusta proponer ideas o no les gusta, esto a los fines de ir conociendo el estilo que tiene cada uno y cómo trabaja cada uno. El formulario 5 entonces va a evaluar directamente el trabajo que ustedes hicieron. Y en este caso son preguntas o afirmaciones, mejor dicho, son afirmaciones, es lo correcto, donde comienza la afirmación y después viene punto suspensivo y ustedes tienen que completar, como quien dice, la frase o la afirmación. Y para eso tienen ahí un par de renglones adicionados para completar y redactar. Entonces, comienza la primera diciendo así: en este plan, mis tareas han sido punto suspensivo. Y ahí ustedes aclaran cuáles han sido las tareas concretas que hicieron, ¿sí? Porque a lo mejor al comienzo tenían asignadas ciertas tareas y después hay que ver que efectivamente las hayan hecho y tienen que consignar ustedes las que efectivamente hicieron. Porque a lo mejor les dijeron que el coordinador les dijo que hicieran una serie de tareas y ustedes no las complementaron a todas, ¿no? Bueno, seguimos. El cargo que me ha tocado lo he llevado adelante entonces ahí decimos con responsabilidad, es decir, con un esfuerzo, con una predisposición para colaborar, es decir, realmente no me costó ser el coordinador, ocuparme de ser el secretario, ¿sí? Es decir, cómo afrontaron ustedes y cómo asumieron realmente el rol que les asigné, o que se asignaron, mejor dicho, en ustedes, en el grupo.
Lo que más me ha gustado del trabajo en grupo ha sido punto suspensivo. Y ahí tienen los rengloncitos para completar. Vuelvo a reiterar, este formulario lo completa cada uno y tiene que avisarle al coordinador que lo completó, y a su vez el coordinador tiene que ver y revisar y controlar que todos hayan entregado, porque tiene que haber 4 formularios, 4 y 4 formularios 5, número 5, por cada integrante de cada grupo. He eludido mis compromisos individuales y ahí dice he eludido. Eludir quiere decir que los evité, que los esquivé, eso quiere decir eludir. Entonces dice, he eludido mis compromisos, ojo con esa afirmación. A ver, si es cierto, completan, sí, he eludido mis compromisos, no hice todo. Y si no ha sido así, bueno, aclaren, no fue así. Yo no eludí nada, asumí bien lo que tenía que hacer. Después, reconozco que podría haber punto suspensivo, haber trabajado un poco más, poder haber administrado más los tiempos, haberme involucrado más, poner un poco más de esfuerzo, más compromiso, asumir más responsablemente lo que tenía que hacer. Y después viene, para el próximo plan de trabajo, o sea, para la próxima actividad grupal que vamos a hacer, quisiera, a ver qué cosa se le ocurre ahí sugerir, en ese caso, que les gustaría que se aparezca en el trabajo grupal, de pronto qué tipo de, digamos, de actividades les gustaría hacer en el próximo trabajo grupal, cómo de pronto les parece a ustedes que debería ser el trabajo grupal, es decir, cómo deberían mejorar, optimizar, qué cosas tendrían que tener en cuenta para el próximo trabajo grupal, incluso hasta consideraciones para mí también como docente, en el sentido de que ustedes podrían sugerir algo para que se trabaje en los próximos trabajos grupales, valga la redundancia que dije varias veces trabajo. Bueno, entonces ahí lo ideal sería que el coordinador controlara, si hubiéramos hecho la clase del martes, que íbamos a hacer estos formularios ahí, bueno, se iban a reunir en grupo y el coordinador iba a controlar que cada uno llenara, no las opiniones, porque las opiniones no pueden ser calificadas acá, ¿sí? Y la evaluación que uno hace, sino que el coordinador podría haber controlado, completado él los formularios que tenía que completar a nivel individual y como coordinador, y controlado y haber visto que ustedes también completaran los suyos. Todo eso lo hubiéramos hecho en clase. También la rúbrica de coevaluación, terminarla bien. La lista de cotejo, que ya les voy a decir qué es eso de la lista de cotejo, que también aparece en el aula. Bueno, entonces esto sería lo que tiene que ver con los formularios que completa el coordinador. Y en este archivo, ojo, en este archivo hay al último 2 formularios, formulario 4 y formulario 5, que lo tienen que llenar todos individualmente, no solamente el coordinador. Bueno, vamos a ver, ¿qué más hay que presentar? ¿Qué más hay que ir trabajando? Es decir, para la semana que viene, les pido que el coordinador entregue, o sea, tiene de plazo hasta la semana que viene el coordinador, para entregar los formularios de evaluación de trabajo grupal, y cada integrante tiene también de plazo hasta el martes que viene para entregar los formularios que les toca completar a nivel individual. Lo que quiero que me entreguen hoy sí o sí es la rúbrica de coevaluación, porque esa la tenían que completar mientras estaban haciéndose las exposiciones, y las exposiciones terminaron el martes de la semana pasada. Así que el martes 31 vencía el plazo para entregar la rúbrica de coevaluación. Yo ya se los había aclarado en mis posteos ahí en el aula. Bueno, a ver. Seguimos. ¿Qué otra cosa? Es decir, les toca a ustedes. Este archivo que dice acá, instrumentos de evaluación. Este archivo que dice instrumentos de evaluación en realidad es una parte de un archivo que yo tengo con todos los instrumentos que he presentado y que he diseñado a lo largo de los años para evaluar el trabajo de los alumnos, y fundamentalmente son formularios que yo presento para que los alumnos hagan su autoevaluación.
Hay distintos tipos de formularios, de matrices, de rúbricas que se pueden utilizar para hacer la autoevaluación. Bueno, en este documento que se llama Instrumentos de Evaluación, que yo tengo varios ahí, les presento la carátula del archivo, pero solamente les he adjuntado 2 instrumentos acá de autoevaluación. El primero se llama lista de cotejo de colaboración, donde me interesa ver cómo trabajaron, cómo colaboraron para hacer todas las tareas, cómo participaron ustedes. Bien, entonces, ponen el nombre del instituto, el nombre del espacio curricular, administración, plan de trabajo, número 4. ¿Qué actividad están haciendo ustedes con esta lista de cotejo? Autoevaluación. Ahí donde dice actividad, tienen que poner autoevaluación individual. Tienen que poner el número de grupo al cual pertenecen, apellido y nombre del alumno, y donde dice fecha de realización, tienen que poner la fecha en la que ustedes expusieron. Las exposiciones fueron 10 de octubre, 17 de octubre y 24 de octubre. Y después dice fecha de presentación, que sería la fecha en la que presentan esta lista de cotejo, que como les reitero, o como les había dicho antes, la tienen que presentar, es decir, el plazo vence para presentarla el martes de la semana que viene, ¿sí? En la próxima clase. Bueno, ¿cómo hay que responder esta lista de cotejo? Esta lista de cotejo tiene así en columnas una serie de afirmaciones también. Estas son afirmaciones o frases que ustedes tienen que poner si se acuerdan o no con esa frase. Bueno, ahí tienen puntos marcados, que se han hecho los puntos. Ustedes bórrenlos a esos puntos cuando vayan a editar el documento de Word de acuerdo a la opinión de ustedes. Bueno, ahí tienen siempre, sería la escala de valoración, a veces, casi nunca. Y después tienen la columna de ejemplos. Esa columna de ejemplos no es obligatorio responderla. Es optativo. Si ustedes quieren dar un ejemplo de cómo ustedes identificaron objetivos o cómo definieron tareas ahí, que es las primeras valoraciones que se hacen, ustedes pueden consignar ahí un ejemplo concreto de algo que pasó en las reuniones o en el trabajo en grupo que muestre cómo ustedes identificaron objetivos y definieron tareas. Después dice, defino estrategias, sugiero nuevas perspectivas e ideas, tengo voluntad para afrontar tareas difíciles, formulo preguntas, busco y comparto recursos, solicito aclaraciones, busco hechos, y ahí tienen que decir, siempre hago eso, a veces hago eso o casi nunca. Sugiero nuevas perspectivas o ideas, siempre cuando trabajo en grupo, ¿no? Esto se refiere al trabajo en grupo, siempre, a veces o nunca. Y si quieren consignar un ejemplo, lo consignan en la última columna donde dice ejemplo, y ahí detallan una situación que se haya dado en el grupo, ¿sí? En donde ustedes vieron en el grupo, en un determinado momento pasó tal cosa, y bueno, yo ahí mostré que tengo esta predisposición para definir tareas, y bueno, ahí asumí, propuse una serie de tareas, sugerí otras líneas de acción, de trabajo. Bueno, lo que sí, vuelvo a reiterar, ahí no sé por qué han aparecido todos esos puntitos que se han marcado en las columnas, bórrenlos ustedes, ¿sí? Cuando editen el archivo de Word. Y también aclaro, si no pueden editar el archivo de Word, pueden utilizar alguna de esas aplicaciones que vienen para marcar respuestas, que vienen con un marcador, para marcar, para poner una crucecita, para poner un circulito. Hay aplicaciones que permiten justamente escribir sobre documentos. Puedo marcar, subrayar, resaltar, tachar, por ejemplo. Hay aplicaciones que vienen con todas esas opciones para marcar sobre un documento de PDF o de Word. Si no, lo más fácil es que el Word ese ustedes lo descarguen como documento de Google, respondan ahí, me den permisos a mí para ver y para editar, y después me peguen, ahí copien y peguen el vínculo del documento de Google, que eso va a ser lo más fácil, porque ahí poniéndolo como documento de Google van a poder usar esos puntitos que están ahí, van borrando de acuerdo a su opinión y lo pueden ir editando el documento.
Bueno, una vez que llenan esta lista de cotejo, que acá sigue, dice, solicito aclaraciones, busco hechos, contribuyo con datos y opiniones, respondo de manera entusiasta a los demás, invito a todos a participar, hago que los demás se sientan bien con ellos mismos, resumo los puntos de discusión, simplifico las tareas complicadas, cumplo efectivamente el rol que se me asigna, ayudo en la elaboración del cronograma y en el establecimiento de prioridades, mantengo la discusión en la dirección correcta, o sea, no me voy por las ramas, o estoy perdiendo el tiempo, o estoy saliendo con cualquier tema que no tiene nada que ver con el trabajo. Estimulo la discusión al presentar los distintos puntos de vista. Ayudo en la división de tareas al coordinador. Respetuosamente desafío las ideas débiles o que me parecen que no son correctas o acordes al problema desde mi punto de vista, ¿no? Ayudo, es decir, a la identificación de los cambios necesarios, motivando la acción de cambio dentro del grupo. Busco soluciones alternativas, ayudo al grupo a llegar a decisiones justas y bien fundadas. Ahí se refiere a ustedes. Ahí tienen que hacer el análisis de ustedes. Es decir, una autovaloración. Primero, desde un autoconocimiento, de reconocer primero qué hacen ustedes. Este tipo de tareas. ¿Tienen predisposición para hacerlas siempre, a veces o casi nunca? Y pueden citar ejemplos. Bien, esto firmado obviamente por cada uno, ¿sí? Y después yo lo voy a firmar cuando lo revise y entregue después las devoluciones. Bueno, después seguimos. Acá se ha corrido por una cuestión de que estamos abriendo un Word dentro de Google Classroom, entonces se corre todo porque tienen distinta configuración. Entonces la vista se hace de distinta manera, porque son dos programas distintos. La matriz de valoración de una presentación persuasiva. Esto ya va más a evaluarlos a ustedes, o mejor dicho, que ustedes se autoevalúen y ustedes mismos digan cómo se vieron en la exposición. ¿Cuál creen que fue ustedes el desempeño en la exposición? Es el desempeño de cada uno. La performance, cómo fue que actuaron, la actuación durante la exposición. Entonces, nuevamente ponemos ahí el nombre del colegio, espacio curricular, administración, curso, cuarto año A, profesor, quienes habla, trabajo práctico número 4, título del trabajo práctico, evolución del pensamiento administrativo, número de grupo, 1, 2, 3 hasta 9, según corresponda, integrante, ahí se refiere a colocar apellido y nombre del alumno. Fecha de realización se refiere a cuándo fue que hicieron ustedes la presentación del tema. Recuerden, las exposiciones fueron el 10 de octubre, el 17 de octubre y el 24 de octubre. Bien, en esta matriz, porque esta es una matriz, vamos a ver que aparecen los criterios, ¿sí? Por ejemplo, propósito, el objetivo, introducción, organización, argumentos, evidencia, audiencia, conclusión, presentación, lenguaje. Esos son los criterios. A su vez, dentro de cada criterio, que son los que están en negro, en color negro, ustedes tienen una escala, ¿sí? Tienen una escala que va de 4, número 4, 3, 2 y 1. Entonces, ustedes tienen que leer de acuerdo al propósito. La valoración o la escala 4 corresponde a tal descripción, a esta descripción. Mi discurso tiene un claro propósito que aborda un importante y relevante tópico. Cada parte de mi discurso, o sea, cuando dice discurso es mi exposición, ¿sí? Donde yo fundamento, explico, explicito, describo, por eso es un discurso. Cada parte de mi discurso sustenta el propósito, o sea, el objetivo que se perseguía al exponer el tema o que el grupo perseguía al exponer el tema. La 4, siempre la escala 4 o el descriptor ahí que corresponde a la escala 4 es el máximo, el mejor. Y el descriptor que se señala acá, o sea, el detalle que se pone, la descripción que se pone ahí, en propósito, para el número 1, es lo menor, o el desempeño más bajo, más deficiente.
Acá la escala 1 es el propósito de mi discurso es poco claro. Y después tengo las escalas intermedias. La escala 3, por ejemplo. A ver cuál es la descripción de la escala 3. Mi discurso tiene un claro propósito, es decir, siempre enfocado al criterio que se está evaluando, que es propósito. Mi discurso tiene un claro propósito, cada parte de mi discurso sustenta el propósito. Y después viene el 2 que ya va bajando porque se va acercando al 1. Mi discurso parece tener un propósito, pero solo algunas partes se relacionan con él. Entonces, concretamente, para evaluar el propósito, si quedó claro el propósito de su discurso, si ustedes tenían en claro cuál era el propósito del grupo, cuál era el propósito de exponer ese tema, que se iba a presentar concretamente sobre ese tema que les asignaron. Entonces ustedes lo que hacen es marcar con una crucecita debajo, fíjense que tienen ahí una filita, una fila antes del siguiente criterio. Bueno, en esa filita ponen la crucecita, según corresponde, en la escala 4, la escala 3, la 2 o la 1. Y la escala va, dijimos, del 4 lo mejor a 1 lo peor, o lo más deficiente. 4 excelente y el 1 sería insuficiente o mal, incompleto. Bueno, después pasa lo mismo con la introducción. Mi introducción, la introducción que hice del tema, que me tocaba a mí, corresponde con el propósito del trabajo. Explicaba lo que iba a presentar yo y cómo quería que el grupo entendiera mi tema o respondiera ante mi exposición. Logro que se involucre la audiencia, el grupo, que me escuchen, que me presten atención. Después vamos, cómo me organicé en las ideas que fui presentando, cómo organicé las ideas que iba a presentar sobre los conceptos que a mí me tocaron. Entonces organicé bien las ideas de una manera lógica, de una manera que resultara persuasiva. Cuando hablamos de persuasivo, que interesara, que lograra que la audiencia estuviera todo el tiempo siguiéndome y que estuviera plenamente consciente e interesado en lo que yo estaba diciendo y prestando atención. Después, bueno, organizo las ideas de manera persuasiva, ya ven, va bajando. Intento organizar las ideas de manera persuasiva. Y lo último, lo peor, no organizo las ideas de manera persuasiva. Después voy con los argumentos, los evidencia, audiencia, conclusión, presentación. Y ahí nuevamente tienen el criterio que está resaltado en negrita y tienen descriptores, es decir, hay 4 descripciones distintas en relación a ese criterio y ustedes tienen que marcar con una crucecita y en la filita esa que aparece, esa fila que se agrega, tienen que marcar con una crucecita la columna que corresponda, o la columna del 4, o la columna del 3, o la columna del 2 o del 1. Tomen como referencia siempre el encabezado del cuadro o de la matriz en donde se establece qué es 4, qué es 3, qué es 2 y qué es 1. Entonces ahí marcan. Está. Bueno, después todo lo voy a firmar yo y voy a poner la fecha en lo que ustedes, lo voy a firmar yo y voy a poner la fecha en que les hago la devolución, ¿no? Y ustedes después, bueno, lo firman ustedes porque es algo propio también. Entonces, cuando uno completa, sobre todo, una documentación, cuando uno completa una autoevaluación, bueno, tiene que ser objetivo, tiene que poner información verdadera y uno tiene que firmar, haciéndose cargo de lo que uno está poniendo ahí, ¿sí? Haciéndose responsable de sus respuestas, de las opiniones, de lo que señaló, de las sugerencias, de las valoraciones que ha hecho. Entonces eso siempre uno firma. Bien, entonces estas son las rúbricas. Vuelvo a reiterar algunas que las uso yo, ¿sí? Y unas que tienen que responder ustedes individualmente, es decir, una todo el grupo completo, otras que las va a completar el coordinador, pero también hay parte ahí del que tienen que completar ustedes, y hay otras que son exclusivamente para que las responda cada integrante de cada grupo. Bien, quiero hacer una aclaración además. Hay una rúbrica que yo ahí la borré, que es la rúbrica que utilizo finalmente para determinar la nota de cada alumno. Es decir, hay una rúbrica que conjuga todo, es decir, o incluye todo. La rúbrica esa
tiene en cuenta el informe que se presentó, la presentación visual en Canva, la presentación oral que ustedes hicieron a nivel individual, a nivel grupal. Esa rúbrica tiene en cuenta el desempeño del grupo, es decir, cómo trabajaron colaborativamente, qué hicieron, cómo asumieron los roles, las responsabilidades. Y esa rúbrica es la que está acá, la que dice rúbrica 20 criterios, ahí que está integrada en el aula. Esa es la rúbrica con la que finalmente determino el puntaje que recibe cada alumno. Esa rúbrica estaba ahí adjunta en un archivo, pero la borré y la integré en el aula, o sea, la puse, es decir, el Google Classroom da la posibilidad de armar la rúbrica ahí en el aula para que quede el puntaje, y ahí es cuando les aparece a ustedes el criterio y aparece marcada la barrita verde esa que les va indicando qué es lo que han logrado ustedes, que si fue un muy bueno, un excelente, bueno, regular o mal, la calificación frente a cada uno de los criterios. Finalmente armo con todo esto, armo una rúbrica de 20 criterios y ahí los evalúo. Es muy parecida a la rúbrica, algunos criterios cambiaron, pero es muy parecida a la que utilicé yo para evaluarlos en el trabajo práctico 3, en donde ustedes hicieron la exposición de las áreas funcionales administrativas de una empresa. Es una rúbrica, cambié algunos criterios nomás, pero es esencialmente esa rúbrica, que es la que utilizo siempre, con algunas modificaciones cuando hago este tipo de trabajos así grupales, donde deben exponer, deben presentar producciones escritas, digitales y demás, donde hay más trabajo y ya nos lleva más tiempo a hacerlo, al trabajo práctico. ¿Está? Bueno, espero que les haya quedado claro ahora esto de las rúbricas. Lo que necesito en resumen es que me entreguen hoy la rúbrica de coevaluación, nada más. Las otras rúbricas las pueden ir completando, porque en realidad mi objetivo era que las hicieran en clase el martes, pero yo no falté porque estaba con carpeta médica. Entonces ahí lo que necesito es que me entreguen nada más que la rúbrica de coevaluación. Esta va a entrar en la nota. Las rúbricas, las otras, las vamos a hacer porque es importante hacerlo para ir aprendiendo cómo se hace y para tenerlo en cuenta para los próximos trabajos y para los años siguientes, para quinto y sexto, porque yo sigo utilizando esta metodología en los años siguientes y ustedes tienen clase conmigo, y las vamos a dejar para entregarle el martes, ¿no? En todo caso, si hay algún alumno que tiene alguna duda, bueno, en el mismo martes me puede consultar en la clase. Bueno, yo tuve duda con respecto a esto, cómo se completaba de la rúbrica, y lo completa y bueno, y después lo adjunta ahí en el aula, ¿sí? Las otras rúbricas, o sea, la lista de cotejo de colaboración y la de la exposición, cómo evalúan ustedes la presentación oral persuasiva, son para el martes que viene. Los formularios que debe llenar el coordinador y también los integrantes del grupo, para el martes que viene. La que necesito hoy sí o sí es la rúbrica de coevaluación, ¿está? Y cuando digo las rúbricas que hay que entregar para el martes que viene, no es que recién el martes me acuerdo de poner a ver ahí qué es lo que voy a responder, ¿no? Tienen todo este tiempo, toda esta semana para ir haciendo con tiempo y contestando bien y leyendo bien y haciéndolo a conciencia, y sería hasta el martes que viene tienen tiempo para entregar esas otras, los formularios y la lista de cotejo de colaboración y la matriz de presentación oral persuasiva. ¿Estamos? Es decir, no es que recién ese día vamos a la clase y recién ahí me voy a poner a ver, ay, ¿cómo era esto? ¿Estamos? Por eso es que estoy haciendo este vídeo, para explicar cómo se completa, con qué criterios se debe hacer, cuándo se debe entregar, qué es lo que voy a tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo para aclarar, porque veo que están llenando las matrices, pero están llenando las que uso yo, que no tienen nada que ver, y están llenando eso, y no, deben llenar otras rúbricas para que no llenen mal y no pierdan el tiempo, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces cualquier inconveniente me lo preguntan el martes en clase.